desprendimiento de tierra sorprendió a vecinos de la colonia San Julián en la zona 6 de Chinautla. 24 familias viven en este sector, quienes enfrentan riesgo de derrumbes. Lluvias causan desastres en Huehuetenango. Desbordamiento del río Huista causa una corriente que se llevó puentes, vehículos, viviendas y ganado. Agrupaciones se toman las calles de varios puntos del país para manifestar en conmemoración al Día de la Revolución. Exigen mejores condiciones laborales. Sean todos bienvenidos a esta emisión especial de Noticiero Guatevisión de este jueves 20 de octubre, Día de la Revolución en Guatemala. Así que tenemos mucha información también para ustedes. Vamos a arrancar de inmediato, porque bomberos municipales fueron alertados por vecinos de la colonia La Verbena en la zona 7 al escuchar detonaciones de arma de fuego. Cuando llegaron, los socorristas localizaron a un hombre con heridas de bala en el rostro. Ana Verónica Daniela, de 23 años, identificó a su esposo Manuel González Hernández como la víctima. Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron hasta que llegó el Ministerio Público. Y Jorge Mario Vélez Hernández, de 23 años, fue detenido por agentes de la PNC en la entrada principal de la colonia Prados del Carmen, en Escuintla, tras una denuncia ciudadana donde se indicó que en la avenida Centroamérica robó a mano armada una motocicleta. En el momento de la captura amenazó de muerte a los agentes con un revólver, el cual fue decomisado por ser ilegal y tener el registro borrado. Y saqueadores de negocios fueron capturados mientras llevaban 136 teléfonos robados en 4 costales. Los supuestos perpetradores se identifican como Justo Osorio Loarca, de 18 años, y Tomás Osorio Tiño, de 39. El dueño del local en Momostenango, en Totonicapán, junto a vecinos, alertaron a las autoridades del robo que se llevó a cabo esta mañana. La patrulla interceptó el vehículo donde los saqueadores llevaban los artículos. El personal del Ministerio Público contabilizó, además de los 136 teléfonos, una barreta de metal y herramientas con las que se presume forzaron la puerta para entrar al negocio. Y en otro punto del país, bomberos voluntarios reportaron una tragedia que ocurrió durante la madrugada de este jueves 20 de octubre de 2022, cuando fueron alertados porque un hombre colgaba de un portón y sangraba luego de haberse herido. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la persona ya estaba sin vida. Según los familiares, la hipótesis de lo ocurrido es que la víctima llegó a su casa de madrugada, pero había olvidado las llaves para poder entrar. Con el fin de ingresar, intentó saltar el portón para abrir desde adentro, sin embargo, resbaló y se hirió la pierna derecha con la parte superior de la puerta. Esto le provocó una hemorragia severa que le provocó la muerte en pocos minutos. Vamos a cambiar de tema porque las calles de la capital fueron en el escenario que 2 grupos de guatemaltecos eligieron para marchar esta mañana. Ambas agrupaciones conmemoraron el Día de la Revolución, pero también aprovecharon para presentar otras demandas al gobierno. Carteles, mantas, banderas e incluso piñatas. Esas fueron algunas de las imágenes que predominaron en las marchas que recorrieron las calles de la ciudad de Guatemala este Día de la Revolución, desde tempranas horas de la mañana hasta el mediodía. La mayoría de los manifestantes fueron sindicalistas que exigieron mejores condiciones laborales en distintas profesiones, entre los cuales destacaron las trabajadoras domésticas. Porque peleamos nuestro derecho para que nos tomen en cuenta que trabajamos más de horas y no nos pagan bien, y entonces queremos que se ratifique el derecho de una mujer para que haya un sueldo mínimo para los demás trabajadores que ganan y nosotros no lo tenemos.
Al lado de los sindicalistas, también protestaron estudiantes y representantes de la Universidad de San Carlos, que concentraron dos mensajes. Uno en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector, a quien señalan de fraude, y otro para celebrar los beneficios que trajo la revolución del 20 de octubre de 1944. Invitamos a la población a que participe en todas las actividades de los beneficios que ha tenido la revolución del 44. Por ejemplo, las instituciones, el ICE, el Código de Trabajo, la autonomía universitaria. Por eso estamos aquí. Estas marchas iniciaron en el campus central de la USAC, en la zona 12, y terminaron en la Plaza de la Constitución, en la zona 1. Con imágenes e información de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Carlos Gessler. Y esta fecha también se conmemoró en Quetzaltenango, de donde sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes del Centro Universitario de Occidente, que forman parte del Frente Estudiantil en Resistencia, salieron a las calles. El 20 de octubre de 1944 fue un parteaguas en la vida política, social, cultural y económica de Guatemala. Fue la caída del régimen liberal que dominó el país durante 73 años. Y luego de 2 años de no salir a las calles por las restricciones sanitarias, el sector trabajador en Xelajú llevó a cabo una manifestación que partió del Parque Central al Centro Universitario de Occidente para conmemorar el Día de la Revolución. Durante el recorrido, los manifestantes destacaron los logros de la revolución de 1944, como la seguridad social, educación, las escuelas federativas, la creación del Banco Central y la autonomía universitaria. Así también temas como el alto costo de la vida y el salario mínimo, que son situaciones que afectan a los guatemaltecos. Estamos aquí en las calles defendiendo nuestros derechos sociales y es un mensaje para la clase política, para el gobierno, de que vamos a defender los derechos que ya alcanzamos, que no la van a tener fácil y que aquí estamos organizados y articulados. Para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Electoral y sus deliciosos sabores presenta. Y un grupo de estudiantes del Centro Universitario del Suroccidente del país, junto a docentes e integrantes de la sociedad civil, realizaron una caminata en conmemoración de la Revolución de 1944. La marcha comenzó en la calzada Centenario, frente al ICS de Mazatenango, recorriendo las principales calles y avenidas del municipio para finalizar con un plantón frente al edificio de Gobernación Departamental, que permaneció resguardado por agentes de la Policía Nacional Civil. Durante el plantón, realizado en el Centro Histórico de Mazatenango, los participantes señalaron los actos de corrupción del gobierno central y dijeron que el mal manejo de los recursos del Estado ha empobrecido al pueblo guatemalteco. Además, hicieron un llamado a despertar del letargo y exigir transparencia de parte de los gobernantes. Tenemos que empezar a participar y a luchar por cambiar. Y para Guatemala, el 20 de octubre es sinónimo de cambio. Sí, un cambio político y social de trascendencia histórica que marcó el fin de más de 50 años de opresión. ¿Qué quedó luego de ese día? En esta nota lo repasamos. Este día se cumplen 78 años desde que el 20 de octubre de 1944, por primera vez en el país, se produjo la unión de civiles y militares en contra de un gobierno dictatorial. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala... Retrocedamos el tiempo. Constitucionalmente, en esa época, había 3 designados a la presidencia de Guatemala cuando el general Jorge Ubico renunció. Pero a ninguno de ellos se les entregó el poder porque también renunciaron. Fue esa la razón por la cual el mando se depositó en un triunvirato integrado por los generales Federico Ponce Baides, Francisco Villagrán Ariza y Buenaventura Pineda. Fue el 3 de julio de ese año que Ponce Baides obligó al Congreso a nombrarlo presidente interino. El 20 de octubre fue el día en que un grupo de personas que estaban en desacuerdo con el régimen antiguo de los liberales, que el último gobernante era Federico Ponce Baides, habían estado bastante tiránicos y la gente ya estaba descontenta y buscaba una democracia. Así es que en la noche del 19 de octubre se organizaron para generar un golpe
de Estado realmente, era un ataque para votar el gobierno para poder llegar a la democracia. Esto se logró durante la madrugada del 20 de octubre, cuando el ejército salió de la Guardia de Honor hacia otras bases, se dio el bombardeo del Fuerte San José y ganaron la revolución. La exigencia de salida de Ponce Baide se hizo por vía telefónica desde la Embajada de Estados Unidos y tras varias horas de negociaciones se produjo la renuncia y cientos de ciudadanos, estudiantes y también soldados festejaron la caída de la dictadura frente al Palacio Nacional. Entonces sí, el 20 de octubre significa ese hecho donde ya un grupo de estudiantes y algunos militares jóvenes les dijeron ya basta de tiranía en Guatemala, ya basta de estos regímenes liberales y vamos a cambiar las cosas. Entonces las tuvieron que cambiar con las armas. Ese día, el triunvirato cívico-militar que asumió estaba conformado por Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana. Son los tres que ejercieron el gobierno antes que José Arevalo. Y luego, como iba a lanzarse candidato a Arana, lo matan. Entonces, ya empezando con el pie de que eliminó la competencia y que los demás candidatos estaban amenazados de muerte antes de subir, para que no pudieran hacer campaña. Entonces, ya el gobierno de Arbenz ya se vio mal visto internacionalmente, porque eso ya no era democrático, ¿no? Entonces, a pesar de que sus cambios podían ser muy positivos, la forma como los estaba llevando no eran las correctas y ahí sí hubo una visión diferente a nivel internacional de lo que estaba pasando con Guatemala. Con la revolución, cuya mayoría de logros permanece hasta el día de hoy, se marcó un antes y un después en la historia del país. Vino una segunda reforma monetaria y bancaria que es la que le da vida al Banco de Guatemala, institución que tomó todas las funciones del banco anterior como emisor de moneda y como regulador de la economía. Otra es que vino el influjo internacional del Código de Trabajo y que entonces ya se van a poner mejores calidades de laborales a los empleados. Esa es otra cosa que legó la revolución. Y la tercera cosa que yo veo importante es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que malo que bueno, con sus bemoles, ha ayudado a mucha gente, le ha permitido a otros jubilarse, a gente operarse de cosas que antes no podía, ¿verdad? Entonces, sí ha ayudado, a pesar de que tiene mucho por mejorar. Otros logros que permanecen vigentes son el derecho de libre sindicación, huelga y paro, reconocimiento de la propiedad privada, el voto a las mujeres y a los analfabetas, autonomía universitaria y la creación de la Ciudad Olímpica, al igual que la tradición de salir a manifestar año con año cada 20 de octubre, recordando lo que significó este día para la historia del país y demandando beneficios por el alto costo de la vida y el salario mínimo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Electroral y sus deliciosos sabores presentó. Vamos a hablar de lo que es noticia en el mundo, porque un enfrentamiento entre la policía y las comunidades indígenas se ha llevado a cabo en Bogotá, la capital de Colombia. Al menos 14 policías resultaron heridos en choques con indígenas desplazados por el conflicto armado en Colombia y que ahora viven en Bogotá, donde se manifestaban, así lo informó el ministro de Defensa de ese país. Los comunitarios protestaban en el centro de la capital colombiana por el hacinamiento y las malas condiciones en las que permanecen en los albergues de la ciudad cuando estallaron los enfrentamientos, según la ONG Temblores. Videos difundidos en redes sociales muestran a indígenas del pueblo en Vera agrediendo a los policías con bastones de palo. Un uniformado estaba tirado en el piso mientras se recibía golpes de una multitud. Según Temblores, una organización que monitorea las protestas sociales en ese país, 11 funcionarios de la alcaldía de Bogotá y 5 civiles también resultaron heridos. Y un incendio forestal ha consumido alrededor de 1.869 acres en el condado de Clark, en el estado de Washington, en Estados Unidos, por lo que se ha iniciado una evacuación en las zonas afectadas y por la alta concentración de humo en Portland, en Oregón.
Mientras tanto, en Ucrania se ha comenzado a regular el uso de electricidad para reparar lo más pronto posible la infraestructura dañada, debido a que los bombardeos efectuados por los aviones rusos no tripulados destruyeron el 30% de las centrales eléctricas de ese país. Y hablando de Ucrania, un refugio de animales en Kharkiv, en Ucrania, busca hogares para los más de 100 gatos abandonados por las familias que huyeron del país luego de los conflictos contra Rusia. Se indicó que dicho refugio ya no puede seguir pagando el costo de energía eléctrica que se ha incrementado por el uso de la calefacción. Y la primera ministra británica Elizabeth Truss anunció su renuncia luego de 6 semanas en el cargo. Esto debido a la presión por parte de su propio partido conservador y la dimisión de sus más cercanos colaboradores. Liz Truss anunció su renuncia como primera ministra británica tras 6 semanas en el poder. La decisión fue comunicada el jueves ante la creciente presión del Partido Conservador, que multiplicó los llamados a su dimisión al día siguiente de una jornada catastrófica para su gobierno. Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se completará la próxima semana. Eso garantizará que sigamos en el camino de cumplir nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Permaneceré como primera ministra hasta que se haya elegido un sucesor. Según el presidente del poderoso Comité 1922, encargado de la organización interna del Partido Conservador, el nuevo primer ministro será designado de aquí al 28 de octubre. Los conservadores decidieron así evitar unas elecciones anticipadas, como pidió el jefe de la oposición británica, el laborista Keir Starmer. No podemos tener otro experimento en la cima del Partido Conservador. Hay una alternativa y es un gobierno laborista estable, y los ciudadanos tienen derecho a opinar. Por eso debe haber elecciones generales. Entre los posibles sucesores están Rishi Sunak, derrotado por Truss en la última votación, el ministro de Finanzas Jeremy Hunt, la ministra encargada de las relaciones con el Parlamento Penny Mordaunt, e incluso el anterior primer ministro Boris Johnson. Aún no inicia la contienda electoral, pero algunos políticos ya corren hacia la meta. Acá estamos en el mercado central. Amigas y amigos. Un saludo a todos mis amigos y mis amigas. Reporte especial, la carrera digital por el poder, 21 horas por Noticiero Guatevisión. Bueno, ya saben, la cita es para el próximo lunes 24 de octubre en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos vamos a la primera pausa, ya regresamos porque tenemos más información. Un desprendimiento de tierra sorprendió a los vecinos de la colonia San Julián en la zona 6 de Chinautla. 24 familias viven en este sector quienes enfrentan riesgo de derrumbes. Continuamos para hablar de lluvias. Un desprendimiento de tierra sorprendió a los vecinos de la colonia San Julián en la zona 6 de Chinautla, quienes no tienen otra opción que permanecer en sus viviendas en riesgo. La municipalidad hasta el momento se ha limitado a limpiar la tierra en el sector. Con sus propias manos y palas. Así es como algunos de los 96 vecinos de la colonia San Julián intentan limpiar este derrumbe que la noche de ayer, 19 de octubre, impactó en sus viviendas y los deja en peligro de quedar soterrados. 24 familias viven en este sector, que la Conred identificó como un punto de riesgo ante las lluvias. Yo estaba en una reunión con mi hijo. Cuando me llamaron, entonces yo me vine, ya no pude entrar. Buscar dónde me quedaba. Mi hija vivía a la vuelta, entonces ahí me quedé. Ahorita en la mañana yo vine a trabajar para entrar al paso. Aquí somos viudas, casi todas, y madres solteras. Este es el cuarto derrumbe que alerta a los vecinos de esta colonia en Chinautla, pero el primero en el que aseguran haber obtenido una respuesta de la municipalidad, liderada por la alcaldesa Brenda Elizabeth del Cid Medrano.
Aunque el primer deslave ocurrió hace un mes, hasta hoy la comuna envió camiones para limpiar el derrumbe y habilitar el paso hacia 12 viviendas. Eso denuncian los vecinos, que el fin de semana pasado, luego de otro deslave, tuvieron que pagar más de 3,000 quetzales de sus propios fondos para contratar a una empresa que retirara la tierra. Porque nosotros hemos apoyado con nuestro voto, hemos estado ahí y creo que hemos recibido como que la espalda de parte de ellos, ¿verdad? Y cuando han sentido la presión que nosotros hemos abocado a las redes sociales, a las diferentes páginas para buscar la ayuda, ya que no podemos expresarnos de otra forma, ella ha venido mandando ahí sí que a su gente, pero quisiéramos que ella personalmente viniera. Los habitantes de este lugar en Chinautla prefieren permanecer en sus viviendas a pesar del llamado de la Conred a evacuar. Aseguran que no tienen a dónde ir y que la alcaldía no les habilita albergues. Pues es el terruño donde nacieron mis 3 hijos, ¿verdad? Y realmente uno de escasos recursos no puede optar por irse a un lugar de mejores servicios, de una mejor vida, ¿verdad? Porque somos pobres, gente decente y todos nos conocemos. Noticiero Guatevisión intentó contactar a la alcaldesa del Cid Medrano para conocer qué acciones tomará en favor de los vecinos, pero no respondió al cierre de esta nota. La preocupación de los vecinos que viven en estas casas debajo de esta montaña crece cada día más en una temporada de lluvias que ha dejado estragos alrededor del país. De hecho, y según los registros oficiales, la temporada de lluvias de 2022 es la 4ª más alta en los últimos 40 años. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y el cuerpo de un niño de 10 años fue rescatado por hombres rana de bomberos voluntarios en una laguna en los Cuchumatanes, mientras que este jueves se evalúan los daños que dejaron las lluvias de las últimas 24 horas en distintos municipios de Huehuetenango. Los hombres rana de bomberos voluntarios necesitaron 7 minutos de búsqueda en aguas profundas de esta laguna para rescatar el cadáver de Kevin Gilberto Pérez López, de 10 años, quien ayer por la tarde cayó accidentalmente junto a su caballo. Un aproximado de 6 a 7 minutos de trabajo ya en el agua, utilizando procedimientos de buceo, se logró la ubicación del cuerpo del niño Kevin Gilberto Pérez López, de 10 años de edad, quien había caído la tarde-noche de ayer en esta laguna, por lo cual pues el cuerpo fue recuperado y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y por supuesto de la familia. Mientras tanto, en Santa Ana Huista, el alcalde, pese al llamado de vecinos que pidieron auxilio, dijo que no necesitaban ayuda de los bomberos para evacuar a las familias luego del desbordamiento del río Huista, donde la corriente se llevó puentes, vehículos, viviendas y ganado. Los pobladores sufrieron por 2 horas continuas la lluvia, lo que intensificó el nivel del río, el cual se salió de su cauce. El saldo aún se cuantifica. Esto es aquí en Lop, compañeros, miren, ya se salió aquí en la calle, todas las casas, ya ven. Tenemos inundaciones y desbordamiento de ríos en el municipio de San Antonio Huista, Santana Huista, La Democracia, Cuilco, La Libertad, y tenemos daños también en Petatán e Unión Cantinil. Estos son los municipios que registran mayor cantidad de incidentes, pero la mayor afectación la tenemos en Santana Huista, en La Libertad y en Cuilco. Este hombre trata de salvar su camión, mientras que en San Isidro La Democracia la correntada ingresó a varias viviendas que se vieron severamente afectadas. Comunitarios reportaron pérdidas de cultivos, principalmente café, pues en esta zona se cosecha el grano. Otra de las áreas afectadas fue Aguadulce, Cuilco, donde se rescataron 120 familias, pues el río destruyó viviendas, la iglesia y cultivos en un temporal que tomó por sorpresa a los vecinos. Autoridades ya enviaron asistencia humanitaria para los damnificados, mientras se coordinan equipos para evaluar los daños. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y una semana ha pasado desde que se aprobó y ratificó el estado de calamidad a causa de los daños dejados por el paso de la tormenta Julia en el país. Sin embargo, a la fecha los eventos por dicho estado de excepción no tienen avance, así como tampoco ejecución, y se suman acciones legales contra la medida. Vamos a conocer los detalles. Pese a la emergencia con la que se aprobó el estado de calamidad derivado de las lluvias por el paso de la tormenta Julia en el país, en una semana únicamente figuran 10 eventos de adquisición por parte de Conred y el Ministerio de Salud, según el portal de Guatecompras. Mientras tanto, al hacer una revisión en el sistema de Sicoin, tampoco se han hecho desembolsos para ejecutar por la emergencia. Estos eventos de compra son para adquirir mascarillas, medicamentos para kits de emergencia, cajas plásticas, frazadas, así como filtros de agua. Dicho estado de excepción aún es el motivo de crítica
críticas derivado de una transferencia por 540 millones de quetzales de la Ley de Fortalecimiento al Mantenimiento de Infraestructura Estratégica para ser trasladados a un fondo emergente. Sin embargo, la crítica ha surgido derivado de que se hicieron modificaciones al presupuesto y a dicha ley del Ministerio de Comunicaciones, lo cual a criterio de algunos diputados no es legal, ya que para hacer modificaciones a una ley se debe hacer mediante una iniciativa de ley. Esto provocó la presentación de una serie de objeciones por parte de las bancadas Valor y Unionista, que también plantearon un amparo en la Corte de Constitucionalidad la semana pasada. El estado de calamidad es un decreto de carácter especial porque no lleva el proceso normal de formación de ley. Sin embargo, a través de él se reforman otras leyes, lo cual consideramos ilegal e inconstitucional. Además, el martes Cristosal presentó una acción de inconstitucionalidad por el mismo tema. Hasta el momento ninguna de las acciones u observaciones ha sido resuelta. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la marcha del estado de excepción que permite hacer compras directas. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Ventas de alcohol en cercanías al parque de la cabecera de Zacapa son cerradas. Locales señalaban que el lugar era intransitable por la inseguridad. Más información en tan solo minutos. Continuamos, y una deuda adquirida en 1997 por un monto en su momento de más de 38 millones de quetzales ha venido causando problemas legales en la municipalidad de Escuintla. Se trata de un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua con la empresa Lavienco. Sin embargo, un juzgado ha declarado sin lugar esta millonaria deuda que ya oscilaba a los 40 millones de quetzales. En su momento, dicho proyecto de agua iba a beneficiar a 25,000 hogares. Sin embargo, la municipalidad nunca pagó el contrato y esto provocó una serie de demandas entre la comuna y la empresa Vienco. En el 2013, la empresa negoció con la administración edil del 2012-2016 un contrato de transacción para que se pagaran 40 millones en 266 cuotas mensuales, comprometiendo ingresos municipales como el situado constitucional, IVA, paz y alumbrado público, algo que la siguiente administración municipal no quiso pagar, ya que se descubrieron anomalías en dicha negociación. Nosotros hemos recibido la resolución por parte del juzgado correspondiente donde declara nula no solo esa escritura pública, sino que todas las ampliaciones que sufrió esa escritura, lo que deja ese negocio jurídico sin materia. Lo que quiere decir es que el pueblo de Escuintla se va a librar de pagar esos 40 millones de quetzales que la municipalidad en el año 2013 le había reconocido a esta empresa. Otro de los hallazgos de este proyecto fueron evidenciadas tras una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, quienes constataron que el proyecto se ejecutó en un 70% y la empresa estaba cobrando el 100% del valor de la obra. No hemos recibido ninguna notificación si la empresa pues va a accionar como la ley le permite hacerlo. El no pagarle a esa empresa no es un capricho del alcalde ni de ningún funcionario de la municipalidad, sino que simple y sencillamente al revisar los documentos se detectaron inconsistencias en los mismos. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y la gran mayoría de la población de Quiché ya no utiliza la mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Además, desaparecieron las medidas de seguridad sanitaria. Las autoridades de salud indicaron que las disposiciones sobre esa enfermedad podrían cambiar en los próximos meses. La mayor parte de la población en Quiché ya no utiliza la mascarilla para protegerse del COVID-19, tanto en espacios abiertos como en cerrados. Las autoridades de salud indicaron que su personal únicamente la porta en centros hospitalarios y espacios cerrados, pero explicaron que su uso ya no es obligatorio. Como en su momento se nos hizo ver, ¿verdad?, que únicamente vigente se encuentra utilizarse en centros hospitalarios, en centros de detención carcelaria o en algún centro donde haya mucha aglomeración. Sin embargo, no está obligatorio el uso de la mascarilla. Quiché cuenta con 5 municipios en color naranja y 16 en amarillo del tablero epidemiológico del COVID-19, mientras el área destinada a ese padecimiento en el Hospital Regional de Quiché cuenta con pocos pacientes. Según las autoridades de salud, se esperan cambios radicales en las disposiciones en relación a esa enfermedad, que en cualquier momento la declararán endémica. Finales del 2022, creo yo que dependiendo de cómo se vea el comportamiento de la enfermedad,
enfermedad, entonces se determinaría en algún momento una toma de decisiones radicales. El departamento fue uno de los que menos respetó las disposiciones del COVID-19, lo que provocó grandes repuntes de esa enfermedad. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Bueno, y la mala alimentación y falta de control de peso y talla, entre otros factores, ha ocasionado que niños de Champerico y San Andrés Villaseca de Retaluleu sumen más casos de desnutrición. Niños que habitan poblados del área rural y urbana de la parte baja de Champerico y San Andrés Villaseca son afectados por desnutrición atribuida a diferentes factores, entre ellos la pobreza, falta de oportunidades laborales, enfermedades, falta de atención médica y lejanía de los puestos y centros de salud. El factor principal es la falta de educación sobre lo que es la alimentación complementaria. Muchas mamás desconocen cómo debe de iniciar la alimentación complementaria, a qué edad es la edad más oportuna. Según las estadísticas de los distritos de salud, en lo que va del año, más de 420 niños han sido diagnosticados con un cuadro de desnutrición moderada y severa, principalmente quienes habitan en comunidades alejadas del casco urbano de los municipios. Y entre los municipios que nos presentan un mayor número de incidencia es Champerico, tenemos La Máquina, que es la parte baja de San Andrés Villaseca, Caballo Blanco, San Sebastián y San Andrés Villaseca, parte alta. Estos son los municipios con la incidencia más alta en desnutrición aguda. En Champerico se han registrado 84 casos de desnutrición y 79 en San Andrés Villaseca. También que la población joven, mamás jóvenes, muchas veces prefieren dar alimentos que no son nutritivos, ¿verdad? Porque es mucho más práctico para ellas quizás comprar una sopa de vaso, por ejemplo, comprar un doble de gaseosa, que cocinar algo en casa. Entonces, las autoridades de salud han indicado que todos los niños diagnosticados con desnutrición ya forman parte de programas para mantener el monitoreo de peso, talla y reciben alimentos complementarios para mejorar su crecimiento. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y durante 2 días, autoridades cerraron 7 ventas de bebidas alcohólicas en el sector del basurero del mercado municipal de Zacapa, a petición de comerciantes, quienes se quejaron de los hechos delictivos que se han registrado en ese lugar. Derivado de los hechos delictivos y la inseguridad que los mismos provocan, comerciantes realizaron una lista de peticiones a la comuna de la cabecera de Zacapa para que los expendios de bebidas alcohólicas fueran retirados del mercado municipal. Por solicitud de los mismos comerciantes del mercado, un pliego firmado por una petición hecha por los mismos comerciantes, vendedores del mercado, en el cual, dado los últimos hechos delictivos y el mal uso que se le daban a las tarimas en malas condiciones acá en el mercado, el proceder, cerrar las cantinas si no cuentan con el aval municipal, si no cuentan con los papeles exigidos y regulados por la Superintendencia de Administración Tributaria, Salud Pública. En los últimos 4 años, en ese sector, se han registrado 6 muertes violentas, sin contabilizar los diversos robos y hurtos, situación que llevó a personas preferir no transitar por el lugar. Y obviamente es convertir esta calle que se había vuelto un lugar en el cual ya la gente pues ya no deseaba ni siquiera caminar, en un lugar donde pueda circular tranquilamente, convertirla en un área de parqueo, en un área libre de delitos y donde reine las buenas costumbres, la moral y el buen comportamiento de los zacapanecos. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Hablemos de tecnología porque cada vez hay más aparatos para la seguridad del hogar y qué mejor que iniciar por la puerta. A continuación vamos a conocer una cerradura inteligente que puede controlar de forma remota y lee datos biométricos. Safe Internet, protege tu red de virus y malware. El Internet Empresarial de Comnet presenta. La cerradura inteligente Securaki es un dispositivo que transforma su chapa en una inteligente en cuestión de 5 minutos. Es muy fácil de instalar gracias a su placa posterior desmontable y puede colocarla sobre cualquier puerta de su hogar u oficina. No se requiere taladrar. Este sistema de cerradura inteligente y modernizado incluye un reconocimiento biométrico de huellas dactilares. No necesita de llaves, por lo que ya no tendrá que preocuparse si las dejó en casa o las perdió en algún lugar.
Además, su aplicación móvil compatible para Android y iOS le permite monitorear la actividad de forma remota y así saber quién tiene acceso a su propiedad. Incluso puede cerrar o abrir la puerta a la distancia. Comparado con otras cerraduras inteligentes, Securaki no necesita un cambio regular de batería, ya que la suya tiene una duración de 4 meses y los aparatos pueden cargarse fácilmente con un cable de entrada USB. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Conecta empresas, sucursales y puntos de venta con el Internet empresarial de máxima seguridad. Presentó. No se vaya porque al volver del corte vamos a dar lectura a los mensajes y denuncias de nuestros televidentes que nos llegan a través del WhatsApp de Guate Reporta al 4003-3859. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Y es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través del WhatsApp de Guate Reporta. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias al 4003-3859. Vamos con el primer reporte de nuestro televidente Elder Eshbedi Morales, quien nos envió información sobre los daños que dejó el desbordamiento del río Huista, que se registró la noche de ayer miércoles en Santa Ana Huista, en Huehuetenango. Veamos. El río Huista en Santa Ana Huista ha dejado destrucción al salir de su cauce. Ha arrastrado automóviles, puentes, hamaca, ha destruido casas. Observamos cómo el río Huista arrastró todo lo que encontraba a su paso. Inundó sembradíos, cruzó la carretera llevando cuanto encontraba a su paso. Río Huista, Santa Ana Huista, Huehuetenango, Elder Eshbedi Morales Mérida. Siempre en el mismo tema, nuestro televidente Elder Eshbedi Morales también nos envió información sobre la destrucción del puente de Hamaca, esto como consecuencia de la crecida del río Huista en Santa Ana Huista, en Huehuetenango. Puente Hamaca de Huachipilín en Santa Ana Huista, Huehuetenango. 19 de octubre de 2022, el río Huista se desbordó. Observamos cómo el río Huista dejó a su paso destrucción de la infraestructura. Recordamos que también un 19 de octubre, solo que del año 1966, ocurrió lo mismo. El río Huista se desbordó, dejando a su paso destrucción. Elder Eshbedi Morales Mérida. Y para finalizar este segmento, vamos con las imágenes que nos compartió nuestra televidente Carmen Rivera. Se trata del calvario que viven las familias de la comunidad Vértice Norte de Chajul, en Quiché. Las comunidades se encuentran aisladas por la destrucción de la infraestructura vial, principalmente la destrucción del puente sobre el río Chacbal. Nuestra televidente solicita a las autoridades que agilicen los trámites para reconstruir la red vial por esta región. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. Y mucha atención porque en la siguiente cápsula de salud vamos a compartirles algunas alternativas que utilizan los médicos para ayudar a un paciente a respirar dependiendo de la necesidad. Un paciente puede necesitar más o menos asistencia respiratoria dependiendo de la gravedad de su enfermedad. En casos leves, las cánulas nasales transportan oxígeno de una máquina o cilindro a la nariz a través de tubos flexibles. En casos más graves, se utiliza una máquina CPAP que bombea suavemente aire a una máscara que se usa sobre la boca o la nariz. Esta técnica no invasiva está diseñada para mantener las vías respiratorias abiertas, enviando aire y oxígeno a presión a las vías aéreas para evitar que se colapsen o se estrechen. Cuando un paciente está gravemente enfermo, un respirador artificial se hace cargo de los pulmones, bombeando oxígeno al cuerpo y eliminando el dióxido de carbono. Se debe introducir un tubo en la boca y en la nariz, o a través de una traqueotomía. En este caso se requiere que el paciente esté sedado.
El pasado 18 y 19 de octubre, Forbes en español llevó a cabo el primer foro de economía y negocios en Antigua Guatemala. ¿Por qué eligieron nuestro país? Se lo contamos en breve. Presentado por Tarjetas BAM. Compra lo que quieras hasta en 48 cuotas. Conoce los comercios aliados en bam.com.gt. BAM presenta. Hablemos de dinero. Miren, la Cámara de Comercio emitió un comunicado indicando que el tipo de cambio en el país no ha subido a causa de un incremento en el valor de las importaciones. Indican que, según datos del Banco de Guatemala, en septiembre de este año el valor de las importaciones fue de 2.232 millones de dólares, que fue un poco menos de los 2.382 de agosto, lo que muestra una trayectoria de estabilidad y nunca hubo un aumento del 30% que acreditan las autoridades. Además, mencionan que el tipo de cambio nominal no se determina de manera libre por la oferta y la demanda de divisas. El Banguat, en los últimos 5 años, ha intervenido en el mercado cambiario retirando 4.135 millones de dólares, lo que considera la Cámara como un abuso de mecanismo discrecional y arbitrario de compra de divisas. Y ya le adelantaba que el pasado 18 y 19 de octubre, Forbes en español llevó a cabo el primer foro de economía y negocios en Antigua Guatemala. ¿Por qué eligieron nuestro país y cuáles fueron las conclusiones de este encuentro? A continuación se lo contamos. Antigua Guatemala fue la sede del primer foro de economía y negocios de Forbes en español, que se hizo como parte del lanzamiento de su nueva plataforma digital, que ahora reúne información de toda la región en temas económicos. El 18 de octubre, la inauguración del evento estuvo a cargo de Mariano Menéndez, presidente de Forbes en español, y del presidente Alejandro Yamatei. Pero, ¿por qué Forbes decidió hacer un evento de tanta importancia en nuestro país? Por su estabilidad macroeconómica y el crecimiento que ha mostrado en los últimos años. Los inversionistas están viendo en Guatemala un país que va para adelante, un crecimiento económico importante, una aceleración también de la inversión extranjera directa y que por el otro lado un trabajo conjunto, y eso es lo que Guatemala necesita. Dos de las principales participaciones de este foro fueron las del expresidente de México, Felipe Calderón, y de Mauricio Ramos, CEO de Millicom, quienes hablaron sobre las oportunidades que tiene Guatemala en crecimiento económico y del por qué inversionistas están buscando venir a nuestro país. El nearshoring es la gran oportunidad de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque muchas de esas empresas americanas están buscando dónde invertir. América Latina es una gran oportunidad. Y debo decirlo con mucha tristeza, estaban buscando invertir en México, pero México tiene una política abiertamente anti-inversión. Esa es una economía en lo macroeconómico sólida y estable. Se ha montado una cantidad de cifras, pero como inversionista extranjero que invierte en autopistas digitales, en infraestructura digital, estamos aquí no por los 30 años pasados, sino por los siguientes 30 años. Miramos tendencias de largo plazo. Son 15 años en los que Guatemala ha crecido a un promedio del 3 al 3,5%. Otro tema que se abordó fue el de los nuevos modelos de negocios en América Latina. En este panel participaron varios fundadores de empresas, quienes hablaron sobre la importancia que tiene la tecnología hoy en día para el buen funcionamiento de una organización. Queremos que la adopción de inteligencia artificial sea humana, sea no solo inteligente, sino sabia, pero también fácil. Entonces todo eso se deriva de una serie de cosas en la empresa, desde que tenemos que escuchar siempre al cliente, pero a veces no le tenemos que creer. Nos vamos al sitio a observar a nuestros clientes para entender mejor su contexto, comunicación abierta en la empresa, promovemos críticas constructivas y eso también involucra que tenemos que reclutar gente con inteligencia emocional alta. En este foro también estuvo Mario López, CEO de la empresa Onyx, quien habló del éxito empresarial, concluyendo que una empresa exitosa es la que logra retener la mayor cantidad de talento humano. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Diego González. Mientras tanto, el alto costo de los productos sigue golpeando el bolsillo de los guatemaltecos. La Reserva Federal en Estados Unidos seguirá incrementando la tasa de interés, lo que en alguna medida hará que la inflación en nuestro país llegue al 8%. Esto se traduce en migración.
El combustible y el diésel siguen subiendo de precio. Y no solo eso, pues ir al supermercado o al mercado ahora es más caro por el incremento de los productos de la canasta básica. Ha sido un año complicado para la economía de las familias, pues la inflación cada mes sube, aunque Juan Carlos Zapata de Fundesa considera que el próximo año disminuirá. Tenemos una inflación importada y eso hay que decirlo. Estados Unidos, pues por supuesto, por la pandemia emitió mucho recurso y eso generó una inflación que le ha pegado a muchos de sus socios. Y Guatemala, digamos, por la cercanía, por las exportaciones, por las propias remesas, por el intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos, pues definitivamente nos afecta y la inflación lo que vemos es que va a terminar alrededor del 8% este año. Se estima que va a bajar a casi 5% el próximo año y a estabilizarse ya a valores más normales a partir del 2024. Y aunque las expectativas son positivas, para quienes son los encargados de llevar la comida a sus familias es casi imposible hacerlo, y es por eso que muchos toman como única solución la migración. El tema de migración es un tema estratégico que tenemos que resolver y que tenemos que trabajar de forma conjunta para generar más oportunidades en Guatemala. Nosotros hemos visto que Guatemala, en relación a Estados Unidos, la productividad per cápita entre Guatemala y Estados Unidos es 6 o 7 veces mayor a la de Guatemala. Entonces, definitivamente nuestro país necesita aumentar su inversión en formación bruta de capital fijo. Hacer crecer las ciudades es fundamental y Zapata considera que esto se logrará con la inversión extranjera directa, pero que no se está quedando en la metrópoli, sino la que decide instalarse en departamentos, generando más oportunidades de empleo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Diego González. Compra tu televisor o lo que quieras, hasta en 48 cuotas. Y vive la pasión del fútbol con tus tarjetas BAM. BAM presentó. Y así nos despedimos de la emisión especial de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que se mantenga informado en nuestras plataformas digitales y también a través de las distintas emisiones. En directo, 1 de la tarde, comunitaria, 6 de la tarde y la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a las 9 de la noche. Vamos a despedirnos con estas curiosas imágenes que fueron compartidas por la página de YouTube de Storyful. Unos buzos tallaron calabazas bajo el agua. Los exploradores se lanzaron al agua para divertirse durante un evento de tallado de calabazas bajo el agua en un lago de Wisconsin, en Estados Unidos. Uno de los buzos dijo a Storyful que antes de vaciar el interior de estos vegetales, se metían al agua y a menudo agregan algunas pesas para evitar que las calabazas floten a la superficie. ¿Qué les pareció? Buenas noches para todos.